Rinconada FM presenta Salud al Día, un espacio informativo a la comunidad con profesionales del CESFAM Rinconada, todos los lunes desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía. Aquí comienza Salud al Día en su radio Rinconada FM 107.3. Muy buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Salud al Día Rinconada, aquí en la radio Rinconada 107.3, frecuencia FM. Muy contento, hoy día lunes, nuevamente, como todos los días lunes, Salud al Día Rinconada en su espacio. Lamentablemente la semana pasada no pudimos estar al aire porque fue feriado. La semana anterior, ¿cierto?, al feriado estuvo acompañándonos acá Juan Francisco Valle, que nos estuvo anunciando sobre las actividades deportivas que íbamos a tener en torno a la Teletón. Y también estuvo el dueño del programa, Pepito. No, ¿invitado ahora ya? No, pero él dijo que era el dueño, ¿o no? Marco Andrés Berrío Villarroel, kinesiólogo de nuestro CESFAM, a quien le mandamos un fuerte saludo. También le estuvo hoy día preguntando quién va a ir a la radio, estuvo monitoreando, porque accionista mayoritario de Salud al Día. Así que le mandamos un saludo a él, que debe estar obviamente en sus labores asistenciales. Y hoy día, antes de repasar todas las informaciones que tiene el CESFAM, tenemos una invitada de lujo. Como siempre vamos subiendo el nivel de nuestros invitados cada vez más. Y hoy día nos acompaña una funcionaria de carrera que lleva muchos años trabajando en la comuna, la señorita Silvia Belmar Lozano, kinesióloga de profesión. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Cristian. Reitero los saludos a mi colega, que me dijeron que era el dueño de la radio, sí. Así que reitero ahí a los de saludos. La radio, del programa, de todo. Leyenda, sí. Más o menos. Después vamos a ir con la sección Conociendo al Funcionario, que en el segundo bloque. Vamos a hacer algunas preguntas al hueso. Me asustó esto del segundo bloque. Claro, el primer, eso no se lo habíamos dicho a Silvio. Hemos dicho solamente, vamos a hablar de la parte técnica, ¿cierto?, de lo que es desarrollo, pero hay un segundo bloque. Y ahí, claro, hay un cara a cara. Cara a cara. Pucha, eso no me lo dijo, profe. No estaba en el contrato. Exacto. Bueno, y estamos en un fin de semana post-Teletón, ¿sí? ¿Qué les pareció haciendo un barrido, cita Silvia? Linda labor la que hace la Teletón. Es bien importante el recaudar los fondos. Tengo ahí colegas y amigas muy personales que trabajan en la Teletón, así que sé de muy buena fuente todo el trabajo que se hace. Bien, que, bien. Linda labor. ¿Y cómo se ha desplegado la Teletón en el territorio también? Uh-huh. Porque así como conocíamos al principio su edificio central, digamos, en Santiago, claro. La Alameda, en Pajarito, y ahora se ha ido desplegando en diferentes regiones. Uh-huh. En Valparaíso, de hecho, está el otro centro, y nosotros como Rinconada debemos como derivar un poco, nos corresponde allá la Teletón de Valparaíso. Sí, qué bueno, mira, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho el CESFAM cumple alguna labor, en cierta manera, de nexo con la Teletón, en derivaciones y otras cosas, y también en traslados, por ejemplo, apoyos, coordinaciones de vehículos, que se han hecho habitualmente a Valparaíso, en este caso, sí, que vendría siendo nuestro centro regional. De referencia, claro. De referencia. Así que, bueno, y agradecer también a la comuna en general, que estuvo desarrollando diferentes actividades. Y en la introducción mencionábamos la presencia de Juan Valle al inicio del programa anterior, ¿cierto?, anunciando algunas actividades, y nosotros estuvimos como municipalidad, digamos, en sí, organizado por el programa deportivo comunal y apoyado por la OPD, por la Oficina de la Cultura y también por el CESFAM, la cicletada, ¿cierto?, y también la corrida de Rinconada que se hizo por la Teletón. Así que tuvimos más o menos alrededor de 150 participantes, lo cual nos tiene bastante contentos. Y obviamente todo el despliegue que hubo, porque vino también el IND, el Instituto Nacional del Deporte, apoyando la actividad. Y se puso una caja auxiliar y se realizaron actividades en pos de la Teletón, y además de todas las actividades que estuvo después la municipalidad en la tarde.
ya de recaudación de fondos en la plaza. Así que felicitaciones a toda la comunidad de Rinconada por este apoyo a la Teletón. Y el CESFAM también estuvo presente. ¿Tú lo viste en una publicación que mandamos? Hicimos una campaña interna. Una campaña interna, sí. Vi aquí a nuestra secretaria, a un auxiliar de servicio, a la señora Eddie ahí, que vinieron a entregar nuestro aporte. Sí, así que ahí también el CESFAM estuvo presente con esta gran obra. Y bueno, vamos a dar alguna información, Silvia, antes de entrar de plano con tu expertise, ¿cierto? Dele nomás, profesor, dele. Seguimos, ¿cierto? A pesar de que se han ido levantando las restricciones sanitarias, pero seguimos nosotros con algunas acciones a nivel local y, ¿cierto?, a nivel nacional, que son la búsqueda activa comunitaria y el testeo, ¿cierto?, PCR para obviamente ir testeando a las personas que están con sintomatología y que posiblemente pudiesen estar con el virus COVID. Y la búsqueda activa se desarrolla esta semana con normalidad, de lunes a viernes, principalmente en las tardes. Toda esta información está publicada en nuestro sitio oficial, el Facebook CESFAM Rinconada de los Andes, ¿ya? Para que ustedes puedan verificar ahí la información. Comentarles que la búsqueda activa se desarrolla en las tardes, de lunes a jueves, de las 14:30 a las 16 horas, y los viernes de las 14:30 a las 15:30 horas, ¿ya? Así que ahí está todo el testeo de COVID principalmente, y también comentarles que la campaña de vacunación, su dosis de refuerzo, su cuarta dosis, ahora su vacunación anual, que es la nueva vacuna, ¿cierto?, que apareció. Saludamos nos vino a visitar, entre paréntesis, Cecilia Zavala, miembro de las chiquillas de actividad física, que te comento, Silvia, que ella estuvo el sábado en la corrida. Sí, ella hizo el recorrido caminando, obviamente. Muy bien, ¿cuántos kilómetros se hicieron ahí? 3 kilómetros 8. Así que estuvieron con los... Saludos entonces a la señora Cecilia. Sí, a la Cecilia. Sí, se nos fue. Pero ella vino a visitarnos ahora. Ella estuvo con José Luis Rojas y la Josefa Valdés, que es la dupla del programa Más. Del programa Más, sí. Sí, estuvieron y hicieron el recorrido caminando con don Sergio también. Y otros integrantes, ¿cierto?, del programa Más. Bueno, y comentarles que la campaña de vacunación sigue su desarrollo, ¿cierto? Ahora incorporando, ¿cierto?, esta vacuna anual COVID, y que ya ha ido incorporando diferentes grupos etarios. Al principio era solamente el personal de salud y las personas inmunosuprimidas, y ahora se incorporaron la semana pasada las personas de 80 años y más, y desde esta semana se incorporan personas de 70 años y más. Así que me imagino que gradualmente va a ir disminuyendo el grupo de edad, ¿cierto?, para que puedan ir vacunándose las personas con esta vacuna anual, ¿ya? Cualquier información está en nuestro sitio del Facebook, y lo más relevante es el horario de atención del vacunatorio para COVID, ¿cierto? Vacunación COVID es de lunes a jueves de 9:30 a 12:30 y los viernes de 9:30 a 12 horas, ¿ya? Así que ahí está toda la información. Así que todos llamados a vacunarse. Exactamente. Silvia, bueno, y para entrar en la conversación, usted fue uno de los pilares fundamentales dentro de digamos, los periodos de cuarentena y la estrategia más cruda, digamos, más dura de la pandemia. Tú, como kinesióloga, estuviste trabajando en el área respiratoria fuertemente. Si nos puedes comentar un poco cómo fue esa dura experiencia para todos. Sí, pues cuando inició esto en el 2020, tuvimos que cambiar mucho la estrategia que teníamos nosotros de atención, obviamente, en el CESFAM. Todo se abocó a la atención COVID, entonces todos tuvimos que cambiar nuestro funcionamiento. Me tocó mucho estar no testeando tanto, sino que afuera haciendo ese primer acercamiento con el paciente en el triage. Claro, que era para definir y orientar a la gente con sintomatología y que pasaran al área respiratoria, que era exclusiva para eso. Ahí sí que me tocó fuerte en esa primera parte, estar ahí adelante, afuera. No teníamos tantos recursos, por lo tanto no había este encarpado que hay ahora. Eso. Nos tocó en un invierno también bien frío estar afuera. Así que...
Pero lo bueno es que esto está bajando, esperemos. Sí. No bajar los brazos, igual seguir cuidándonos, pero espero que esto sea ya algo como de una vacunación anual y sea más anecdótico, ¿no? Sí, bueno, y entendiendo que tú tenías que recibir, digamos, además de la orientación, tenías que hacer una suerte de contención, porque al principio no habían vacunas. Exacto. El virus no se había estudiado muy bien. Se veía que en otras zonas geográficas del mundo, digamos, en este caso el hemisferio norte, muchos casos, muchos fallecidos. Entonces me imagino que tu labor fue doble labor, digamos. Sí, contener yo creo que fue una labor bien importante porque la gente estaba muy desesperada. Sí. No entendía bien lo del virus. Nosotros tampoco como funcionarios nos llegaba muy poca información y la información además iba cambiando incluso semana a semana. Entonces teníamos que ir cambiando nuestro funcionamiento en base a eso, pero sí, pues contener a la gente, la verdad. La gente estaba muy desesperada, venía a veces muy nerviosa, con muchos miedos con respecto a si estaba o no estaba contagiada o qué es lo que debía hacer. También eso le costó un poco a la gente. La cosa que si tenía síntomas quedarse en el hogar, eso nos costó mucho porque la gente quería atenderse con un médico o necesitaba que se les evaluara inmediatamente. Así que eso un poco colapsó el sistema, pero tratamos de hacer lo mejor posible, sí, dentro de la información que teníamos. Bien, bueno, Silvia, sí, felicitarte a ti por el trabajo que desplegaste, porque ahí dentro del equipo la reconocida como la experta en el triage. No sé si tanto, pero sí, pero digámoslo. Pero me tocó contener, a harta gente que venía ahí muy desorientada, con muchos miedos con respecto a esto. Bien, bueno, Silvia, pasando ahora ya a la materia que tú desarrollas frecuentemente y que ya llevas muchos años desempeñándote en esa área, que es... No vamos a decir cuántos años. No, sí lo puedo decir, si no hay problema. Sí. Bien, son 16 años. 16 años. Aquí trabajando en la comuna. Categoría leyenda. ¿Primera kinesióloga de nuestro CESFAM? Sí, bien. La primera. Fue la pionera en el estamento kinesiólogo. Sí. Don Marco Berrío, discípulo. Si mal no recuerdo, llegó como un año y medio después que yo. Ya. Entonces los que llegaron después son discípulos. Bien. Silvia, bueno, y tú te desempeñas en la sala Ira y Era, que es muy conocida también por varios usuarios. Primero, si puedes desglosar, digamos, la definición y un poco qué sí, un poquito de la historia. La verdad es que la sala partió, yo como bien tú contabas, la primera kinesióloga, iniciamos con una sala de respiratorio que era del programa IRA, que significa infecciones respiratorias agudas, y el IRA es la sala de los niños. Ya se atienden usuarios desde los 0, o sea, un día hasta los 20 años. 19 perfecto. Años en realidad, un poco antes que cumplan los 20. Y la sala ERA, que es las enfermedades respiratorias en el adulto, eso es lo que significa la sigla, es para los usuarios mayores de 20 años. De 20 años en adelante. O sea, tú tienes que hacer una labor en estos momentos, el claro. día de nacida hasta la edad más longeva. Exacto. Y esa sala, o sea, ambas salas en otros CESFAM están divididas, en realidad, y los lleva un kinesiólogo aparte. Pero acá en el CESFAM de Rinconada, la verdad es que esta sala se llama mixta, porque evaluamos a ambos pacientes en una misma sala. No está la división de la sala. O sea, no hay, digamos, infantil o adulto, no. Aquí está todo integrado. Existe la división infantil o adulto, pero están en una misma sala, solo se diferencian los horarios, porque los pacientes en rigor no se deberían mezclar las atenciones. Entonces, adultos atiendo en la tarde y niños normalmente en la mañana. Claro, bueno, igual dentro de la definición uno habla de respiratorio y se viene al tiro a la cabeza, como estamos en un periodo de pandemia, todas las crisis agudas respiratorias, ¿cierto? Sobre todo el virus COVID, influenza y otros. ¿Cuál es el espectro de atenciones que tiene, digamos, en este caso la kinesiología dentro de esta sala? Tanto en la sala IRA como en la sala ERA, la verdad que las atenciones son para usuarios crónicos, o sea, que el médico aquí lo diagnostique con un diagnóstico crónico, como el asma, como el EPOC,
como el síndrome bronquial obstructivo recurrente en los niños, y las otras patologías que son agudas, ¿ya? Y que requieran en sí una ayuda de kinesiterapia respiratoria, porque no todas las patologías respiratorias van a atenderse en esta sala, porque los resfríos comunes o otras cosas más leves no es necesario, no requieren kine en realidad. Pero sí algunas patologías como el síndrome bronquial obstructivo, las bronquitis, las neumonias. ¿Asma también? El asma está dentro de los controles, como yo te decía, de las patologías crónicas. Perfecto, ya. Pero además está esta atención de patologías agudas, que probablemente, quizás le ha tocado más de una vez a alguna mamá de ir con su hijo porque estaba con una bronquitis o un cuadro de síndrome bronquial obstructivo, y claro, yo lo atendí en esa oportunidad por esa crisis, pero después por ese cuadro, pero después nunca más tuvo que ir. Perfecto. Entonces la atención es, bueno, además de dividirse por grupo etario, ¿cierto? Digamos infantil y adulto, además se viene según el caso, claro, ya agudo o crónico. Ya. Exacto. Y el acceso, porque uno puede decir, ya voy a hablar con la señora Silvia, quiero que me atienda. ¿Es directo o es por derivación? Exacto, es por derivación. Perfecto. O sea, un diagnóstico crónico lo hace el médico, lo clasifica el médico y le deja el tratamiento, obviamente, el médico. Y luego pasa a ingresarse a la sala conmigo. Pero ya tenemos que tener el diagnóstico claro de esa patología crónica. En el caso de los agudos también es la derivación por algún médico. Obviamente médico del CESFAM, puede ser también una derivación desde el servicio de urgencia en el hospital o en cualquier otro servicio de urgencia, pero tenemos que tener la orden médica, ¿ya? Y ahí puede solicitar hora conmigo en el SOME, dependiendo de los casos, si es para ingreso de crónico o es para un ingreso de una patología aguda. O sea, la persona consulta por una morbilidad o si es que es crónico al médico, el médico va y deriva al kinesiólogo. Exacto. O a la sala, digamos. O a la sala. Y ahí va al SOME. A pedir hora según tu disponibilidad. Para esos controles y los ingresos en el SOME. Hay otro tipo de atenciones que nosotros hacemos que son para evaluar un diagnóstico, que también lo solicita el médico, que son exámenes, como la espirometría. Ese examen de la espirometría, que quizás alguno lo ha hecho, que es un examen en el cual hay que soplar y que evalúa la capacidad respiratoria del paciente, eso también requiere una derivación del médico, pero esas horas las coordino yo. Sí o sí tienen que venir conmigo porque yo les voy a dar una instrucción con respecto al examen y vamos a fijar el día y la hora en que vamos a hacer ese examen, y además le tengo que consultar algunas cosas y darle las instrucciones, pero directa a la persona que va a hacer el examen. Y esa persona que derivada a la espirometría, ¿cierto? Espirometría, sí. Espirometría. ¿Necesariamente después pasa a ser paciente de la sala o no? No necesariamente, porque en realidad el que solicita la espirometría es para evaluar un diagnóstico, es para ayudar al médico a ver si es una patología crónica o es algo agudo o tiene alguna condición por otro motivo. O sea, la determinación es del médico posterior a decir si pasa o no a la sala. Bien. Bueno, y bueno, desde la especialidad de la kinesiología, porque uno dice lo derivan por un cuadro agudo o lo derivan por cronicidad, ¿cierto? Porque es crónico. ¿Cuál es la labor que hace la disciplina kinésica en relación al tratamiento de estos pacientes? Bueno, para los pacientes crónicos, en realidad, una de las cosas principales hay que mantenerlos en control, siempre tenerles un buen chequeo con respecto al examen, por ejemplo, a la espirometría, y evaluar su función respiratoria y cómo van con sus medicamentos, porque lamentablemente si es un usuario crónico probablemente requiere usar medicamentos por muchos años, en realidad, y el llevar ese tratamiento hay que educar, hay que mantenerlos siempre en constante control y educación, el cómo usar el medicamento, el si usan o no usan aerocámara, ese tipo de cosas hay que siempre estar educando. Entonces, además del chequeo, hay una labor muy grande con respecto a la educación con respecto a que no se vuelvan a enfermar o que no recaigan en crisis, es eso, con respecto al cuidado de su patología en general.
¿Y en los cuadros agudos? Y en los cuadros agudos, sí, pues ahí tenemos una buena labor que es con respecto a la kinesiterapia respiratoria, que es para movilizar secreciones, ayudar a los bebés a toser, a la gente que claro, que está obstruida y que no elimina muy bien sus expectoraciones, ahí nosotros ayudamos. Con ejercicios, son unos masajes, los obligamos a toser también. Yo sé que quizás las mamás ahí no soy muy fans de algunas mamás, porque efectivamente algunos bebés, claro, lloran, no les gusta, es incómodo, pero es algo que de verdad algunos bebés sí requieren. Silvia, y claro, uno generalmente asocia este tipo de masaje, si esa es la palabra, con los niños. ¿A los adultos también? Sí, a los adultos también, y de hecho a los niños más grandes también. Okay. Es mucho más fácil hacer la kinesiterapia respiratoria en un paciente que coopera. Claro, los niños generalmente tratan de evitarlo porque ven que están oprimiendo su tórax. Pues ahí luchan un poquito. Pero en una cierta edad hay algunos niños que... alguien requiere, parece, kinesiterapia respiratoria. Pero la gente que coopera sí hacemos otras cosas. Además hay ejercicio de respiración, hacemos... Obviamente dejamos tarea para la casa, entonces es mucho más fácil, pero en los adultos se hace, se hace, y en los niños más grandes también se hace. Bien, Silvia, y bueno, la demanda asistencial, porque sabemos que hay no sé, épocas del año que puede ser que haya más demanda por digamos, asistir a la sala o derivación a la sala en relación a otras épocas del año. ¿Cuál vendría siendo la época más pico? La verdad es que históricamente a nosotros se nos llenan las salas cuando inicia el invierno. Ahí hay un gran aumento de obviamente de los casos, sobre todo los agudos. Entonces tenemos muchos más niños, ahí se nos colapsa un poquitito la sala. Pero históricamente la verdad es que acá en Rinconada a mí siempre el invierno se me ha cambiado un poquitito más como para la primavera. De hecho, los pics son entre septiembre y noviembre. Mira, sí, yo creo que ahí asociamos en realidad las alergias también, combinamos ahí todavía las infecciones respiratorias y todo, de los virus, pero también se asocia a las descompensaciones de algunos pacientes crónicos. Se descompensan con crisis, pero por esta combinación de las alergias. O sea, porque uno tiende a pensar que el invierno es solo invierno, no, se extiende hasta y acá bien entrada la primavera. Sí. Yo creo que mi pic siempre ha sido en noviembre. Déjale, o sea, estamos ahora en, digamos... Sí. Bueno, ahora ha sido todo raro porque en realidad en estos últimos, yo creo que 2 años ha cambiado un poco con las restricciones del COVID. ¿Y el uso de la mascarilla será un factor? Sí, el uso de la mascarilla yo creo que nos favoreció completamente. Que hayan aumentado casos desde septiembre hasta la fecha, bueno, en octubre hubo una gran alza de casos, sobre todo en los niños, y es porque nos empezamos a sacar la mascarilla. Y los niños estaban todos, claro, asistiendo al jardín, todos en el colegio, y ahí ya probablemente antes de que dijeran que se podían sacar la mascarilla, en esos lugares con los niños más pequeños no se ponían mascarilla. Sí, porque bueno, los agentes, digamos, alérgicos que andan circulando, ¿cierto? Uno cuando ocupaba mascarilla, digamos que se protegía. Sí. Directamente, y ahora, ya como se levantó la restricción de la mascarilla por sobre todo, me imagino que ahora han aumentado los casos de alergia. Bueno, de hecho, la visita de Silvia, que siempre un agrado que venga a la radio, que ella nos acompaña también en varias actividades comunitarias, siempre cuando hay ferias de salud, todo eso, siempre está Silvia ahí apoyando y orientando a los usuarios. Nosotros la teníamos programado en cierta manera en septiembre, por el tema del inicio de la primavera y toda esta cuestión de la... No pudimos, ahí colapsó mi sala ese día, así que no se pudo. Y justamente tuvimos que cambiarlo ahora para noviembre por lo mismo. ¿Cuál podría ser la recomendación para aquellas personas que sufren alergia? Bueno, además del uso de una mascarilla, que puede ser uno, pero que pudiese evitar, ¿cierto?, estos cuadros más agudos que provocan al final una situación clínica. Claro, obviamente la gente que es alérgica es bien diferente para cada paciente alérgico, porque normalmente algunos tienen un periodo de alergia y que es primavera, donde se aumentan los casos. Muchas veces
hay que empezar a tratarse desde antes, quizás con un antialérgico. Si yo ya sé que ya voy a partir con mis crisis de alergia, ¿qué serían? Picazón de nariz, garganta, ojos, claro, estornudos, congestión nasal, ese líquido así que nos corre como agüita, picazón del cuerpo y todo eso. Pero la idea es como si yo ya sé que esto me va a ocurrir, me puedo empezar con mi medicamento antialérgico desde una cierta fecha, en un par de meses, por ejemplo, que dure ese periodo. Pero muchas veces la gente lo confunde con un resfrío. Entonces hay que diferenciar la sintomatología de alergia con respecto a un resfrío, porque el resfrío también a veces hay estornudo, también hay algo de tos, picazón de garganta y todo. Pero lo que no hay en un tema de alergia es la fiebre, las molestias, el dolor, o sea, picazón de garganta, nariz, ojo, que me lloren los ojos, que me corra el moquito como agüita, sí. Además un resfrío tiene un inicio y tiene un final. Entonces es un periodo acotado cuando yo me resfrío. Si yo digo que estoy resfriada y llevo 3 semanas, 4 semanas con un resfrío, eso ya no es un resfrío. Eso probablemente sea alergia. Claro, un cuadro alérgico. Y ahí la recomendación es ir al médico. Empezar a tratarse. Y si yo ya conozco cuáles son mis agentes que me dan alergia, si yo sé que los aeroalérgenos que a mí me afectan es el pasto, polvo, las malezas, el polen, claro, la idea es tratar de evitar eso. Pero hay muchas cosas que yo no puedo evitar. Claro. Si yo ya vivo en un lugar aquí, como por ejemplo cerca de la plaza de Rinconada, que hay muchos árboles que botan esas pelucitas, plátanos orientales, ese tipo de cosas, y soy alérgico a eso, difícilmente me voy a poder escapar. Claro. Pero hay otra gente que sí sabe precisamente lo que le da alergia. Por ejemplo, caspa de animal o algún pelo de animal. Eso ya hay que evitarlo en unos niños. Si yo ya sé que soy alérgica a la caspa del gato, yo voy a tener que no tener gatos en mi casa. No dormir con el gato. No dormir con el gato, por supuesto. Silvia, bueno, y la recomendación, como tú dices, es planificarse, ir al médico, ver, tengo un cuadro alérgico. Y lo otro, ¿cómo yo puedo detectar a qué soy alérgico? Porque está este famoso test, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí, pues el prick test. Pero ese prick test, claro, es como bien acotado. No me pueden hacer a qué soy alérgico, no me pueden probar todas las cosas, a un millón de cosas. Entonces siempre va orientado a quizás alergias alimentarias me pueden probar en eso, o esto que yo te decía, pastos, polvos, malezas, tipos de plantas, por ejemplo. Pero lo principal, yo creo que la familia muchas veces lo sabe a qué es alérgico. Si uno le pregunta a las mamás, bien dirigido, hay que empezar a probar. Si yo traje una nueva planta a la casa y empezó a estornudar, probablemente sea eso y tengo que sacarla para empezar a probar. Más que estos test como con respecto a la alergia. De igual forma, la recomendación es evitar, si una persona estornuda, como tú dices, o tiene síntomas alérgicos por mucho tiempo, evitar cuestiones que vendrían siendo de naturaleza alérgica. Por ejemplo, muchas veces el polvo, los ácaros del polvo, sacar las alfombras, obviamente ventilar algunas cosas, no tener las mascotas, no idealmente fuera las mascotas. Es como ese tipo de cosas, yo creo. El polvo es una de las gran cosas que... Claro. De hecho, yo ahora cuando hago aseo, barro con mascarilla. Muy bien. Esta es una buena cosa. O en vez de barrer, trapear. O en vez de barrer, paño húmedo. Como paño húmedo barriendo. Eso también es otra recomendación. Y en general en los niños que sufren de alergia, lo que se recomienda es, claro, no mascotas, no tener estas frazadas como de lana de que vienen de otras cosas, porque también los peluches, porque el peluche, ¿cuándo se ha lavado? ¿Cuándo se lava el peluche? No, y va absorbiendo agente alérgeno. Sí, polvo principalmente. Claro. Entonces, y las alfombras, esas cosas sí hay que sacarlas. Bien. Bueno, y lo otro, las labores que usted hace, porque uno es la clínica, ¿cierto? Lo que se hace en el Vox. Y además tú, bueno, lo mencionaba un poco, tu acercamiento a algunas actividades comunitarias. ¿Cuál es otro tipo de actividades hacen ustedes como sala en relación a la educación, digamos, a los pacientes? Sí, pues tenemos dentro de la planificación de nuestro año algunas labores como talleres de educación principalmente, que yo debo decir que estos últimos 2 años
como ha sido bien extraño, no hemos podido realizar este tipo de actividades, pero sí en otros años, y obviamente está planificado para el año que viene. Muchas veces íbamos a educar a los apoderados del jardín infantil. Sí, me recuerdo. Jardín infantil, escuela de lenguaje también. En muchos años en la escuela de lenguaje, pero a los papás, instruyéndolos con respecto a las enfermedades respiratorias, el cómo usar el tema de las aerocámaras cuando se usa un inhalador. En las ferias, que usted obviamente me ha invitado, en las ferias ahí saludables, también hacemos labores de educación. Y en los grupos que yo ya tengo de mis crónicos, también nuevamente hay que hacer un refuerzo con respecto a su patología, al manejo de la patología, al tema de las crisis y obviamente el tema del inhalador. Ya. Bien. Otro tema, Silvia, que a lo mejor pueden estar preguntándose en sus casas, el tabaquismo. Viene a ser una enfermedad crónica que se trata también en la sala. Sí, pero mira, yo creo que antes de hablar de ir al hueso, sí, de la enfermedad crónica así por el tabaquismo, obviamente esto ya lo saben, el tabaco hay que erradicarlo ya de nuestras vidas, todos, porque no solamente provoca patologías crónicas como en la persona que fuma, sino que en los que están al lado. Tengo gente y usuarios ahí en mi sala que nunca han tomado un cigarro en la vida y en realidad tienen una patología crónica producto del cigarrillo, de su pareja o de sus padres, no sé. Tengo muchos niños que son crónicos, que una de las principales causas de obstrucción bronquial en los niños es por el tabaquismo de sus padres o de algún familiar con el cual estén. Fumadores pasivos. Fumadores pasivos, sí. Y ya para el fumador, obviamente, empiezan a tener más sintomatología de obstrucción, con tos, generan más secreciones, más flemitas, y empieza a tener un daño en el pulmón, que muchas veces es muy silencioso. Entonces esta patología de la gente que ha sido fumadora se viene a dar probablemente después de los 40 años. ¿De edad? ¿O de consumo de...? De edad. De edad. De edad. No es que nos dé tan joven. Desde pero la adolescencia empecé a fumar y le doy nomás. Exacto. Y como a los 40 años empiezan a ver las complicaciones. Ahí ya empiezan a ver las complicaciones, ahí ya se observa algún daño y en este examen que yo te digo que es la espirometría, se empieza a mostrar un decaimiento de la capacidad. Claro. Ventilatoria. Sí, de la capacidad ventilatoria que tiene el paciente, ahí empieza a decaer. Ya. Y esa patología, y ese daño que ya ocurrió por el tema del cigarrillo no es reversible. Entonces eso es lo que tienen que saber la gente, que no es algo que se va a revertir. No se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Ya. Y bueno, en cierta manera entonces el paciente que tiene tabaquismo sí entra a la sala. Ya. Sí, puede generar un EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que una de las principales causantes del EPOC es el tabaquismo. Ya no solo puede desarrollar esa enfermedad, o sea, estamos hablando de cáncer. Sí, claro. Y una de las cosas principales con respecto al fumador, que a veces no alcanza a tener algún daño como en sus vías respiratorias, no en pulmón, no en las bronquitis, pero la gente que fuma, la verdad es que se ha evaluado y se ha visto que fallece de un infarto cardíaco, porque en realidad afecta en una primera instancia al tema cardíaco. Claro. O sea, el pulmón, pero también el daño cardiovascular que tiene el consumo. Bien, bueno, y me quedo con el primer punto que tú mencionaste, o sea, las personas que lamentablemente son fumadoras pasivas, ¿cierto? Muchas veces, a pesar que con el cambio de la legislación que han habido a lo largo de los años, en Chile sobre todo, el aumento, por ejemplo, del precio de los cigarrillos, lo segundo es estas cajetillas que vienen con mensajes que son bien potentes. Lo tercero, que ya no se puede fumar en espacios cerrados públicos, o sea, eso antes uno iba a cualquier lugar y convivía con el humo del cigarro, a un restaurante, a una discoteca, donde fuera. En los buses. En la sala de clase, en los estadios, claro, que son espacios abiertos. Yo me recuerdo que era de la época, todavía, vamos a sacar las canitas, ¿cierto?, que teníamos en los años, que los profesores fumaban en la sala de clase. ¿Ya? En mi colegio no, pero sí supe que yo que sí. Muchos profesores yo estudié en Santiago, así que no lo puedo mencionar, pero sí, los profesores a lo más se ponían en la puerta y tiraban el humo para afuera, pero los profesores fumaban.
Y eso ocurría no solo un tema de imagen de ver a tu profesor, que también, sino también de que en cierta manera no se protegía el espacio común como claro. Un lugar libre de humo de tabaco, sino que se convivía con el humo. Y eso lamentablemente va ocasionando estos problemas del fumador pasivo. Profesor Girafales, mira, estaba con el puro de tabaco. ¿Sí? Sí. Claro, era parte de la cultura. Era parte de la cultura. Yo me acuerdo en los buses que viajaba también habían ceniceros ahí puestos. Sí. Y la gente fumaba arriba del bus, así que... No, pero ese respeto por la persona que no fuma ahora ya... Claro, ahora el tema es que tenemos que obligarnos, en cierta manera, no podemos meternos en el espacio de la casa porque es la libertad de cada uno, pero tenemos que entender que si estamos en un lugar cerrado, en un hogar, estamos fumando, vamos a hacerle daño a una persona que a lo mejor... Claro, que no está fumando, y que no quiere fumar. Exacto. Que no quiere tener el humo ahí encima. Y ahí es responsabilidad de cada familia. Correcto. Claro, ahí yo no sé, debe haber estudios, claro, pero me imagino que la persona que fuma, o sea, que está expuesta al humo de tabaco, ¿es similar o es mayor el daño? No sabría decir ya, bien. Pero hay un daño. Pero existe un daño, sí, ¿no? De todas maneras. Claro. Y bueno, pasar a mencionar también que la gente que fuma y que desea dejar de fumar, ¿ya? Obviamente se puede acercar al CESFAM porque tenemos unos programas para cesación tabáquica. Que se ingresa obviamente con médico, hay también atenciones psicológicas y conmigo, con Kine, para poder hacer la evaluación que yo les explicaba de la medición de la espirometría, para evaluar si tiene alguna alteración ya de eso. Bien. Pero eso, sí, exacto, la espirometría, claro. La espirometría. Pero eso, si la gente quiere dejar de fumar y no sabe cómo, existe un programa, así que hay que acercarse a preguntar en el CESFAM. Se puede entrar por psicólogo, por médico o por kinesiólogo. Bien. En el caso yo. ¿Cómo va el rating? Reventando el rating, ¿ah? Bueno, es malo, yo no sé. Ya. De 1 a 100, 85. Hemos ido subiendo el nivel. Perfecto. Cada lunes nos vamos superando con los invitados. Muy bien. Entonces aprovecho para mandar saludos a la gente de mi sala, de Liraera, mis pacientes. Fan club. Tengo pacientes Silvita hace muchos Lovers. años. Ya 16 años tengo chicos que partieron así de un par de meses antes del año y ahora cabros grandes de 17 años. Bien. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa musical aquí en Salud al Día, de este día lunes. Estamos el lunes 7 de noviembre y se nos está arrancando el año. ¿7 de noviembre es hoy día? Sí. Entonces debo mandar un saludo a mi esposo que está de santo. Juan Ernesto. San Ernesto hoy día. Se llama Juan Ernesto Rubilar. Tiene un alcance de nombre con JR Rubilar del CESFAM, que también le aprovechamos de mandar un saludo. Saludos. Supongo, no sé si será Ernesto, porque es Ernesto hoy día. No, él es JC. Juan Carlos Rubilar. Juan Carlos. Claro, sí. Así que bueno, vamos en este espacio, ¿cierto? Que tuvimos ahora al final del primer bloque. Vamos a ver una pausa musical y a la vuelta seguimos con Salud al Día Rinconada.